Buenas noches a todos. Ayer ocurrió algo bastante indignante por parte del Ejército Nacional. Retuvieron a una persona ilegalmente, bueno, una persona muy allegada a mí. La mamá me llama desesperada, que diciéndome que el hijo, a José Gabriel, lo tenían en un retén militar en Samaniego, Nariño, que lo tenían retenido, acusándolo de guerrillero y que le exigían 4 millones de pesos para poderlo liberar, porque es lo que le da el gobierno nacional por guerrillero capturado. Le exigían este dinero para liberarlo. Ella, después la llamaron, ella dijo que nomás podía darles 1,5 millones, aceptaron. Después se pusieron de acuerdo, pero ella me llamó desesperada. Y entonces ya yo me pongo en contacto con algunos compañeros de activistas y de la Defensoría del Pueblo, con el congresista Alejandro Campo, quien claro, amablemente y rápidamente se comunicó conmigo inmediatamente y él se apersonó del tema. Yo sí quiero preguntarle a Isabel qué fue lo que pasó, qué fue lo que le dijo José Gabriel, porque tengo entendido que ayer la última vez que se comunicó fue a las 4 de la tarde cuando le dijo que lo habían liberado en Túquerres, Nariño, y que no tenía dinero, se había conseguido un minuto, pero que lo habían dejado porque habían escuchado todo el bombo, o habían visto todo el bombo en las redes sociales, y obviamente pues que ya habían partes del congresista Alejandro Campo a los altos mandos del Ejército Nacional. Isabel, buenas noches. ¿Qué fue lo que te dijo José Gabriel? A él lo dejaron en Túquerres, pues primero que todo cuando él me llamó la última vez, que fue más o menos tipo 4 de la tarde, que necesitaba que le mandara una plata que le estaban pidiendo, los del ejército le estaban pidiendo 1,5 millones. Ellos estaban haciendo un retén en Samaniego y lo vieron indocumentado y lo subieron pues a un camión que porque era guerrillero, que no sé qué. No le creyeron que él venía de trabajar de una finca. El cuento es que ellos, por cabeza que ellos digan que es guerrillero, el gobierno supuestamente les da 4 millones de pesos. Entonces dijeron que si les daba 1,5 millones que lo dejaban ir. Pues él nos llamó desesperados, que necesitaba esa plata, que lo habían, o sea, lo dejaron sin celular, él nunca le entregaron el celular, le robaron una plata que él llevaba y, y se lo llevaron supuestamente. Si él no entregaba esa plata, lo dejaban en la Infantería de Marina número 40 de Tumaco y lo entregaban como guerrillero de las FARC. A la final, pues, por medio tuyo se hizo el tema de la comunicación por redes y difundir pues lo que estaba pasando. Y cuando él me llamó como a las 4 de la tarde a decirme que necesitaba pues la plata, yo le dije, José, vea, esto se formó un tema de rescate para usted. Yo tengo un amigo que me hizo el favor de difundir la información y ya esto se regó por todas partes, esto se viralizó. Entonces la gente no le puede hacer a usted absolutamente nada, ni siquiera quitarle un peso. Entonces hágame el favor que lo dejen salir. Esa gente escuchó cuando yo le estaba diciendo eso y, y ellos ya se iban supuestamente que para Tumaco, que ofendidos, pues lo maltrataron físicamente, pues lo golpearon, lo pisaron con las botas, bueno, lo maltrataron. Entonces cuando ya iban disque para Tumaco, lo dejaron por allá en Tuquerres tirado, en carretera. Él consiguió como llamarme y me dijo, mamá, me dejaron por acá tirado en carretera sin un peso, estoy sin nada, estoy con una sudadera, una camisilla y tengo los pies vueltos nada porque no hicieron sino pisarme los pies con las botas. Entonces, él caminó y caminó hasta que encontró a alguien, un alma caritativa, que lo bajó hasta Pasto y ya hoy me llamó desde Pasto. eh, Diciéndome que ya lo habían dejado pues libre, que había tenido pues una travesía de Túquerres encontrando pues como quien lo auxiliara y pues lo auxiliaron y lo llevaron hasta Pasto y ya me llamó que ya estaba libre. Entonces, tenaz esa situación porque le iban a montar un falso positivo únicamente porque lo encontraron sin documentos y, y ellos les dio la gana de decir que él era un guerrillero y que si no querían
que le montaran fotos pues y cosas, armas y de todo. Isabel, pero tengo entendido que, o sea, la exigencia era 4 millones. Ellos primero pidieron 4 millones de pesos, que era lo que les daba el gobierno por un guerrillero. Y después de los 4 millones de pesos Bueno, yo sí quiero darle las gracias a todos ustedes por haberme ayudado a difundir esto ayer en mis redes, desde mis redes sociales, a mi gran amigo y compañero activista, animalista, Jorge Montoya, quien fue el primero en salir, a mi gran amigo y hermano Edice Manate, que se encargó de comunicarse con los miembros de la Guardia Indígena para hacerles llegar esta denuncia, a mi gran amigo Indemaro Luján también, que fue el que nos direccionó a la Defensoría del Pueblo, y obviamente a Alejandro Campo, el congresista Alejandro Campo, que se puso la 10 y empezó a personarse del tema, y gracias a que se comunicó con los que eran, pues obviamente liberaron a José Gabriel. Bueno, yo quiero decirle a Alejandro Campo, bueno, vamos a despedir. bueno, no, sí, te cuento que si no hubiera sido por por el revuelo que se hizo y pues el eco que se transmitió, las cosas hubieran sido muy diferentes ahorita. No te digo que cuando él me llamó la última vez yo les advertí, o sea, él me tenía en altavoz, claro, ellos querían escuchar a ver dónde les iba a mandar pues supuestamente el 1,5 millones que estaban pidiendo, porque el gobierno supuestamente les da 4 millones de pesos por cabeza de guerrillero, ¿no? Entonces le dijeron a él que si él daba 1,5 millones, que lo dejaban ir. Entonces cuando él me llamó pues y me dice que necesitaba 1,5 millones, pues nosotros no teníamos recogido ese dinero, pues no todo. Entonces yo le dije, José, mire, eso se volvió un mierdero. Nosotros, yo tengo un amigo que él hizo bulla, hizo voz, él tiene gente pues que no va a dejar eso así. Entonces esa gente que se atenga, y si no hubiera sido por eso, mi hijo estaría en una situación ahorita súper diferente. Gracias a Dios, pues él está ya camino para acá, está creo que ahorita en la terminal de Pasto, estoy esperando que me llame para saber a qué hora sale, pero si no hubiera sido por tus amigos, Wilmer, por el congresista, por, por el defensor del pueblo, por todas estas personas pues que en este momento de verdad no tengo muy presentes, pero sé que estuvieron ahí en la situación y se pusieron la 10, las cosas hubieran. Te agradezco muchísimo y de verdad que saber hablar y saber hablar con las personas adecuadas sí tiene su resultado. Y, y definitivamente estamos en un país donde las leyes, eh, los, los entes ya no se respetan, ni ellos mismos, ni los que están dentro, respetan a las personas. Entonces, no todos, porque claramente dentro de todo siempre hay como ese yin y yang, pero yo sí agradezco mucho que me hayan ayudado, y si no hubiera sido por eso, como digo, las cosas hubieran sido muy, muy diferentes. No, Cristina, no, de verdad que uno se siente contento de que ya pues hayas podido hablar con tu hijo. Bueno, una madre nunca va a estar tranquila totalmente hasta que no lo tengas ahí a tu lado. Pero no, o sea, para eso estamos nosotros, no hay nada que agradecer. Esa es nuestra labor. Y bueno, pero yo sí quiero decirle al congresista Alejandro Campo, contarle un poco de este tema, o sea, hablarle un poco de este tema, preguntarle, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa dentro del ejército? Porque para mí, para la opinión de Wilmer Arteaga como tal, no estoy metiendo a nadie más, es una forma de empañar este gobierno del cambio. Es una forma de donde siguen lo que decía Zapatero, los muchos zapateiros ahí metidos dentro del Ejército Nacional. ¿Qué pasa con esto, doctor Alejandro? Que de verdad es preocupante la situación, porque de verdad es una situación o son acciones que están perjudicando el gobierno de Gustavo Petro. La verdad me parece muy preocupante eso. Eso hay que escalarlo a las autoridades, hay que escalarlo a la Procuraduría, el mismo Ejército. Voy a solicitar que esto, digamos, se investigue a fondo.
Eso no puede suceder en Colombia, no puede suceder con nuestras fuerzas militares. Con esa denuncia voy a escalar y espero que en verdad el comandante de las fuerzas militares tome cartas en el asunto. Es muy grave eso, que a alguien se les indique de una cosa, se le acuse de un delito, se le diga que se va a boletear por determinada acción solo para que les pueda dar dinero. No sé, creo que voy a solicitar una investigación a fondo de esto. Qué terrible que esto pase y que sepan esclarecer en verdad quiénes fueron los responsables, que se esclarezca todo esto. Después de eso, pues, que haya una tranquilidad y haya una verdad sobre esto. Creo que según los resultados pediremos que la... Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Y uno se pone a pensar, pues ¿cuántas personas no han pasado por la misma situación? Que no han tenido a quién decirle y que por miedo a estos señores, pues no los denuncian. A estos personajes corruptos, porque hay que decirle que son unos delincuentes, así sean parte del ejército. Y delincuentes de esa calaña congresista Alejandro Campo no pueden hacer parte del Ejército Nacional de Colombia, ni pueden hacer, y menos en el gobierno del cambio. Eso no lo aceptamos nosotros, jamás. Y no vamos a tapar, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Eso de lo aceptaba Duque, de lo tapaba Duque, Uribe, Zapatero. Nosotros no, nosotros denunciamos. Porque nosotros somos activistas sociales. A nosotros nos importa primero el pueblo. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros los activistas sociales de los activistas políticos. Que nosotros luchamos y hacemos y defendemos en los derechos del pueblo, no de ninguna tendencia política, ni te tapamos a nadie, porque eso es lo que tenemos nosotros. Si hay que denunciar, denunciamos, al que sea. Y eso te lo admiro, Alejandro. Te lo admiro siempre y te lo he admirado siempre y te lo he dicho. Siempre has tenido los cojones para decirle al que sea sus verdades y denunciarlo, si hay que denunciarlo. Me da mucho orgullo ver cómo ese muchacho que conocí hace tantos años de la mochila, el muchacho de la mochila que conocí hace tantos y tantos años, hoy es nuestro representante en el Congreso de la República y nos está representando como debe ser. Alejandro, nuevamente, mil gracias. No solo por esto que pasó, porque siempre que te he necesitado has estado ahí. Siempre que he necesitado algo para la gente, para el pueblo, has estado ahí. Y como sea lo haces. En la lucha. Guerreros como siempre. Amigos como siempre. Hermanos de lucha. Dios te bendiga siempre, Alejandro. Wilmer, muchas gracias, la verdad, por este espacio. Gracias por hacer visible esta denuncia, este tema tan importante. Yo creo que cada vez que la sociedad se da cuenta de las injusticias, se da cuenta de las cosas que suceden, se da cuenta de las cosas que son ilegales, que ponen en peligro a las personas, tienen que salir a denunciar. Como le dije, me comprometo a acompañar a esta señora en la denuncia. Qué lamentable hecho, ojalá podamos tener la verdad en este aspecto. Mil gracias. Un saludo grandísimo. Bueno, gracias, congresista. Y a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo tan grande en las redes sociales, por seguir y por tanto cariño para este servidor. Bueno, y ustedes saben, si tienen alguna denuncia que hacer, y pues, no lo duden, contáctenme, que ahí vamos a estar ayudándolos. A quien sea y en el tema que sea, porque miedo no nos da. A nosotros nos da miedo es que nos dé miedo, porque cojones tenemos. Buenas noches a todos.